Explicación del proyecto. En el presente trabajo hemos creado un sistema experto que realice un prediagnóstico del nivel de riesgo de contagio de COVID-19, utilizando las variables de temperatura, dolor de cabeza, respiración y padecimiento. Se definió el universo de discurso creando diferentes categorías para cada variable y así nos resultaría más sencillo tener un resultado. Como ejemplo, tenemos que si la temperatura es alta, tiene un dolor de cabeza intenso y su respiración es sofocante, el nivel de riesgo de contagio es alto. Para este proyecto utilizamos el kit de herramientas de lógica difusa para SPICE. Tenemos la librería de NumPy, que es un paquete de Python que significa Numeral Python, es la librería principal para la informática científica. Proporciona potentes estructuras de datos implementando matrices y matrices multidimensionales. También tenemos la librería SkyFuzzy, o conocida como skFuzzy, que es un importante conjunto de algoritmos que tienen un papel fundamental dentro de la lógica difusa. También tenemos que definir los universos de discurso para cada variable. Bueno, como se puede ver aquí, se definimos tres variables de entrada y de salida. Eh, Tenemos la variable temperatura, el dolor de cabeza y la edad, que son las principales variables que nosotros consideramos en las que nosotros podemos tener un rango para poder definir si una persona puede padecer de COVID-19 o no. Y como último también tenemos la variable de salida, que es la proporción de riesgo que la persona puede tener COVID o no. Definición de valores lingüísticos. Para el ingreso de estos valores o el ingreso de los datos por el usuario, vamos a definir tres valores lingüísticos, el cual les van a ser la temperatura, el dolor de cabeza y la edad. En la temperatura vamos a pedirle al usuario que ingrese una temperatura desde 0 hasta 50. Todo esto va a ser en grados centígrados. Con el dolor de cabeza vamos a dividirlo en dos partes. De 0 hasta 5 será un dolor de cabeza leve y de 6 hasta 10 será un dolor de cabeza intenso. Entonces nosotros le pedimos al usuario que ingrese el grado de dolor en un rango de 0 hasta 10. Y en la edad, nosotros vamos a pedirle que ingrese la edad que va a estar entre lo que es 0 hasta 100 años. Todo esto vamos a irlos almacenando en cada una de nuestras variables que hemos definido. Después vamos a hacer una comparación. Entonces, si nuestra temperatura es mayor a -1 y la temperatura es menor a 51 y el dolor de cabeza es mayor a -1 y el dolor de cabeza es menor a 11 y si nuestra edad es mayor a 0 y nuestra edad es menor a 100, entonces todos estos valores vamos a guardarlo en una nueva variable con la cual nosotros vamos a irle comparando con cada una de las reglas que hemos ido generando para este proyecto y al final tener nuestro resultado final. La función de pertenencia. La función de pertenencia es donde se asociará cada elemento del conjunto difuso con el grado que pertenece al valor lingüístico. En este caso son las variables de entrada, que es temperatura, dolor de cabeza, edad y riesgo a la salida. Ya, en la clasificación para temperatura se ha considerado leve, moderada y alta. Leve es una figura trapezoidal que va desde el 30 hasta 35. La moderada, de temperatura moderada, va de 36 a 38 grados. La temperatura alta es una gráfica trapezoidal de 39 a 50 grados. La clasificación para el dolor de cabeza se hizo en dos: leve e intenso, que va de 0 a 5 y de 4 a 10. La clasificación de edad es en joven, adulto y anciano. La edad joven es gráfica triangular, que va desde los 17 hasta los 35. La edad de adulto es trapezoidal, que va desde los 45 hasta los 64. Y la edad de anciano, que es triangular, va desde los 65 hasta los 90. Y la variable de salida, que es el riesgo, que va de bajo, medio y alto. El riesgo bajo es una figura triangular que va desde 0 a 3. Medio, de igual manera, es triangular, que va de 5 a 8, y de alto va de 7 a 10. Conjunto de reglas. El conjunto de reglas que nosotros realizamos consta de 18 reglas que están clasificadas en tres grupos, separados por temperatura alta, moderada y leve.
en la que están definidas variables como edad, que consta de joven, adulto y anciano. Dolor de cabeza puede ser leve o intenso y el riesgo puede ser alto, medio o bajo. A continuación tenemos los gráficos de las funciones de pertenencia, donde ingresamos los tres valores de entrada y el de salida, que son temperatura, que estamos definiendo entre 0 hasta 40, donde dividimos en tres partes, leve, moderada y alta. El dolor de cabeza, que le dividimos en dos partes, leve e intensa. La edad, que está dividida en tres partes, joven, adulto y anciano. Y la variable de salida, que es el riesgo, que está dividida en tres partes, bajo, medio o alto. También tenemos la ejecución del proyecto, donde nos piden los parámetros realizados anteriormente, donde nos pide la temperatura en grados centígrados. En este caso pusimos 37. El dolor de cabeza lo pusimos en un rango de 0 a 10. Pusimos el valor 5 y la edad del usuario, que puse 25. En el resultado tenemos que el contagio de COVID puede ser del 5%. Esto quiere decir que está entre el medio de los dos, de ser leve o intenso. A continuación tenemos otro ejemplo que podemos poner en un grado de 38 grados con un dolor de cabeza de 9 y que el usuario tiene una edad de 45 años. Como resultado nos da que el contagio de COVID-19 es de grado alto, con un 8.83%. El tema asignado para el proyecto fue muy interesante al ser un tema de actualidad sobre un problema que se está viviendo a nivel mundial, y al momento de realizar la investigación conocimos nuevos datos sobre el virus y esto nos ayudará a ser más conscientes sobre el riesgo de contagio que existe. Al desarrollar nuestro proyecto podemos darnos cuenta que la inteligencia artificial y la lógica difusa son muy útiles en temas reales y se los puede aplicar para resolver o brindar ayuda en muchos ámbitos importantes como la salud.